capítulo 4, el verso 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17. Si te gustan las prédicas que hacemos todas las noches, yo te pido que nos sigas en esta cuenta de TikTok y que te puedas suscribir en este canal de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Deja un comentario de bendición. Si tienes preguntas, escríbalas en los comentarios y nosotros más adelante estaremos leyendo. También les pedimos por favor que si gustan puedan dar me gusta a este video y de esa manera, pues yo creo que va a ser de más bendición. Amén. Apóyennos de esa manera y reciban la bendición de Dios. Toda palabra es buena, toda palabra, nadie puede decir esta palabra no es para mí. Nadie puede decir esta palabra yo no lo necesito. Absolutamente nadie puede decir yo no quiero esta palabra. ¿Por qué me están predicando esta palabra? Nadie. Toda palabra es necesaria. Toda palabra es a tiempo. Si el Señor te habla una palabra es por algo. A veces Dios no te va a hablar lo que quieres oír. Escuche lo que te voy a decir. A veces Dios no te va a decir lo que quieres oír. A veces Dios te va a hablar lo que tienes que oír. No tenemos que acostumbrarnos a escuchar solamente cuando nos gusta la prédica. Tenemos que entender que Dios nos está hablando y abrir nuestro entendimiento. Señor, tú me estás hablando. Señor, me estás hablando. Habla tu sierva. Oye, Señor, me estás hablando. Y dame sabiduría para recibir esta palabra, para entender esta palabra, para comprender esta palabra. Dame sabiduría, Señor. Y es que es de esa manera que el Señor se complace. Dios quiere un pueblo que esté atento a su voz. Hoy estuve leyendo de Gedeón, repasando de Gedeón, y me encanta cómo Dios llama a Gedeón. Gedeón le dice, ¿qué voy a hacer? Solito, ¿qué voy a hacer? Le dice. Dios se le aparece por medio de Jesucristo de Nazaret. Dice, el ángel del Señor se presentó a Gedeón. Pero en lo que es la doctrina nos enseña que ese ángel el ángel de Dios es Cristo. Porque luego más adelante dice, la Biblia ya no le menciona el ángel de Dios. La Biblia dice, y Dios le habló, dice. Entonces, amados hermanos, Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo siempre ha estado. No es que ha nacido de la Virgen María y por primera vez apareció, no, Él siempre ha estado. Jesucristo dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que era y el que ha de venir, dice, el todopoderoso, dice. Jesucristo siempre ha estado. Se ha mostrado como Melquisedec, se ha mostrado como el ángel de Dios. Entonces, dice que Gedeón habló con Jesús y le dijo, anda y vas a anunciar, vas a hablar. Anda como si fueras una sola persona, pero yo voy a estar contigo. Vas a recuperar. Y es hermoso como Dios llama a Gedeón, pero en eso yo me daba de cuenta y decía, Señor, el Señor quiere un pueblo que realmente esté decidido a ser diferente. No sé cuántos cristianos conozcas, no sé cuántas cristianas conozcas, pero Dios quiere hacer una obra original en ti, nueva, que nunca se ha visto. Tu historia no va a ser lo mismo que tu hermano, que tu hermana. Incluso tengo esa fe de que Dios los va a levantar incluso más que a mí. Que Dios va a hacer una obra más grande que a mí. Dios va a hacer una obra nueva. El Espíritu Santo con cada uno de nosotros obra de diferente manera. Y yo tengo un ministerio diferente al Pastor Johnny. El Pastor Johnny tiene otra obra. Es hermoso esa obra. Bendecimos esa obra. Pero el Señor ha levantado otra obra con mi vida.
y es diferente, no es igual. Pero, y también de otros pastores es diferente, y de otros pastores es diferente. Por eso Dios da distintos llamados, Dios da distintos dones. A unos los hace profetas, a otros los hace misioneros, a otros evangelistas, a otros los hace más. Es diferente, pero el Espíritu Santo está obrando en cada vida. Y no precisamente porque esta persona no predica como tú quieres, no es de Dios, no. Dios en cada uno está obrando el Señor. Eso he entendido. Entonces Dios llamó a Gedeón, Dios lo utilizó, Dios estuvo con él. Cuando Gedeón peleaba, Dios peleaba, no peleaba Gedeón. Es hermosa esa historia de Gedeón. Pero yo quiero decirles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, yo quiero decirte a ti que estás viendo este live, que estás viendo este video. Así como Dios llamó a Gedeón, y Gedeón no tenía nada. Él dijo, soy pobre, no tengo nada, ¿con qué voy a ir? No importa si tienes o no tienes dinero, Dios te va a levantar. Dios no mira tu cantidad de dinero. Dios no mira cuán fuerte seas o cuán niño seas o adulto seas. Dios quiere un amén. Alguien que realmente diga amén, Jesús. Amén, Señor. Aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí estoy todo. Hay un Salmos donde nos habla que Dios miraba la tierra y dice, todos pecan, nadie busca a Dios. Ese salmo es bien triste. Ese salmo nos habla y dice, Dios miró la tierra y vio que todos pecaban y que nadie le buscaba. Eso era triste. Y Dios buscaba a uno. Dios estaba buscando a uno que tuviera temor de Él. Dios estaba buscando a uno que le buscase. Dios está buscando una que realmente tenga temor de Él, que le busque con todo el corazón. En este mundo que hoy en día está tan sumergido en el pecado. Este mundo está tan sumergido en la codicia, en la avaricia. Este mundo que está sumergido tanto en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio. Este mundo que está tan sumergido en el pecado. Dios está buscando a alguien que anuncie, que predique, que hable de Él. Alguien que le busque de rodillas, alguien que se humille delante de Él. Está buscando a alguien que no se burle del corazón de Dios, porque muchos levantan sus manos, lloran y dicen, Señor, yo te amo. Y al día siguiente te están diciendo, ya no voy a ir a la iglesia, eso no más era. Pero ayer gritaste, Señor, yo te amo. ¿Y qué pasó hoy? Y eso el Señor, cree que el Señor no le duele. El Señor le duele. Dice que Jesús lloró cuando Lázaro murió, cuando se enteró que Lázaro estaba muerto. Jesús lloró y decía, y la gente le miraba y decía, tanto este hombre amaba a este hombre, tanto Jesús amaba. Jesús se pone triste. En el Getsemaní se puso triste. Jesús, el Señor, tiene sentimientos, y de la misma manera muchas veces nosotros lastimamos el corazón de Dios, y no tiene que ser así. Tienes que ser perseverante. Tienes que ser recto delante de Dios. Tienes que ser justo delante de Dios. Y dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y si has dicho voy a ir a congregarme, anda a congregarte, aunque arrastrándote, pero tienes que llegar a la iglesia. Tienes que cumplir con el Señor. No importa si está lloviendo, no importa si estás enfermo, no importa cómo estés, cumplí con el Señor, porque en la obediencia está la bendición. No le has prometido al hombre, no le has prometido al pastor, no le has prometido al hermano, a la hermana que te ibas a congregar. Al Señor le has prometido, y el Señor ha dicho, pues mi hijo me ha prometido, hoy va a venir a congregarse. Mi hija ha prometido que se iba a congregar y se va a congregar. Y el Espíritu Santo, ¿crees que no te espera? Todas las congregaciones, todos los domingos te espera el Espíritu Santo, te espera en el Señor Jesús. Tu contrato no es con el hombre. El hombre no te salva, yo no te salvo. Lo más que yo tengo que hacer es animarte con amor y decirte, tienes que venir. Pero tu contrato es con el Señor, y el Señor te espera. El Señor te espera todos los días, en las madrugadas, a las 5 de la mañana. El Espíritu Santo te está esperando en las oraciones. Los miércoles el Espíritu Santo te está esperando en los ayunos, porque Él quiere levantarte. El Señor tiene planes contigo. El Señor tiene planes con tu vida.
Y son planes grandes. Sus pensamientos son grandes. El Señor lo que anhela en tu vida es levantarte con poder y con unción. El Señor quiere entregarte todas las bendiciones. Quiere darte las más ricas bendiciones. El Señor quiere darte una familia de bendición. Quiere darte un esposo, una esposa de bendición. Quiere darte hijos, que tus hijos van a ser pastores, ministros, grandes siervos, siervas. Esos planes tiene Dios contigo. Pero cuando tú le fallas, cuando tú no te congregas o no oras en las madrugadas o no ayunas, ¿dónde se quedan esos planes del Espíritu Santo con tu vida? ¿Dónde se quedan esos planes que Él ha preparado para ti? Es importante que le digamos al Señor: perdóname, Espíritu Santo, perdóname, porque para mí tú no eres un chiste, para mí tú no eres un juego, para mí tú no eres un hobby. No, my friend, Él no tiene que ser un chiste ni un juego. Él tiene que ser más importante que cualquier cosa. Tiene que ser lo número uno en nuestras vidas. Él tiene que ser lo número uno en nuestros corazones. Él tiene que estar por encima de nosotros mismos. Por encima de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser como Abraham, que él era capaz de dar a su hijo por Dios. Dios le ordenó: anda, subí al monte, lleva a tu hijo, me lo vas a ofrendar. Y él decidió poner en primer lugar a Dios antes que a sus hijos, antes que a su esposa, antes que a él mismo, porque él no quería matar a su hijo, no quería sacrificarlo, pero él renunció a sí mismo y él fue. Eso es tener vida eterna. Eso es tener a Dios en el corazón. Y tenemos que rogar a Dios con lágrimas: dame el corazón de Abraham, dame el corazón de David, porque el corazón de David estaba a tu agrado. Dame el corazón, Señor, un corazón humilde, un corazón que te ponga en primer lugar, y cámbiame, Señor. Yo necesito ponerte en primer lugar. Enséñame a sacrificar todos mis ídolos, a quitar todo del primer lugar, y que solo tú seas el primer lugar. Solo tú seas el dueño de mi primer lugar. Solo tú, Señor. Solo tú, Espíritu Santo. Esto te digo para que tú seas bendecido, bendecida, y para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Para que los planes del Espíritu Santo se cumplan en tu vida y tú puedas crecer más espiritualmente y puedas ser llena del Espíritu Santo. Y acá a 1, 2, 3, 5 años, yo quiero verte que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Que ya tengas tu casita, que tengas tu familia, que tus hijos, que tu esposo, tu esposa sea la más grande bendición que hayas tenido. Y que toda tu familia y contigo vayan a la iglesia y se puedan congregar, y tú seas un gran predicador, una gran predicadora, tu esposo, tu esposa sea un gran predicador, predicadora, y que tus hijos sean temerosos del Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso te quiere bendecir el Espíritu Santo. Pero para eso hoy tienes que sembrar, porque eso es una cosecha. Las promesas, las bendiciones del Espíritu Santo son cosechas, pero esas cosechas tienen una siembra, y hoy tenemos que aprender a sembrar con lágrimas, sí, con esfuerzo, sí, con valentía, sí, con sacrificio, pero que sí, hay que sembrar. Hay que sembrar. Una vez me dijo el pastor: tienes que aprender a sembrar, me dijo. Yo ofrendaba también y diezmaba. Y es que cuando yo estaba en mi primer amor, y yo le pregunté todo al pastor Johnny: pastor, ¿y cómo hay que sembrar? ¿Qué clases de ofrendas hay? ¿Qué es el todo? Le pregunté. ¿Qué es el diezmo? Todo. Porque cuando uno está en el primer amor, quiere hacerlo todo sin medida al Señor. Pero yo no entendía a qué se refería con que tienes que sembrar. Pero yo decía: ay no, seguro mal he ofrendado, mal he diezmado. Ay no, bien triste estaba. Pero me dijo: tienes que aprender a sembrar, me decía. Tal vez, decía, entonces voy a dar en sobrecito. Ya, me alisté, a la siguiente semana me alisté en sobrecito. Sácmete. Y de vuelta el pastor me decía: tienes que aprender a sembrar, me decía. Yo, no, lo volví a hacer mal, y estaba triste. Yo estaba triste. ¿Qué hice mal? Hablé con un anciano
y le pregunté, le conversé de este asunto. Y él me dijo, no te habla respecto a las ofrendas, a los diezmos. Te habla respecto a que eres joven, me decía. Y todo lo que vas a hacer es una siembra. Todo lo que haces es una siembra. Y tienes que aprender a hacer tu mejor siembra. Tienes que darle al Señor tu mejor siembra. Todo lo que haces tiene que hacer perfume agradable al Señor. Empecé a llegar más temprano. Empecé a hacer las cosas de más corazón para Dios. Y ya el pastor ya no me dijo, tienes que aprender a sembrar. Y yo dije, sí, esto era. No sé hasta cuándo tenga que sembrar, pero le he agarrado cariño a la siembra. Me deleito al sembrar. Sé que un día cosecharé, no sé qué día será, pero le he agarrado harto cariño a la siembra. Y yo te voy a decir a ti lo mismo que me dijeron. Tienes que aprender a sembrar. Y tienes que agarrarle cariño y deleite al sembrar. Al sembrar se llora, se transpira, se cansa, pero hay que seguir sembrando. Porque pronto viene nuestra cosecha. Y tú vas a cosechar. El Señor te va a dar una hermosa familia. Vas a tener nietos. Tú que tienes tus hijos, vas a tener nietos que van a ser predicadores. Tú que tienes hijas, hijos, mamá, papá, que me estás viendo, vas a tener nietos que van a ser predicadores. Grandes siervos, siervas van a ser tus nietos, tus nietas. Pero para eso hay que sembrar. No se puede tener una cosecha sin siembra. Y me entenderán esto los que van al campo. Me entenderán esto los que van al campo a sembrar papa, a sembrar camote, a sembrar no sé qué, choclo, no sé qué, a los que van a sembrar. No se puede decir, iré a cosechar, pero si no has sembrado, ¿cómo vas a cosechar? Es ilógico. Pero qué lindo es cuando uno va a sembrar y pasa el tiempo determinado, y qué lindo es decir, voy a ir a cosechar lo que me ha costado sembrar. Y qué lindo es sacar de la tierra la cosecha, y es en abundancia, porque Dios ha bendecido, y es en abundancia la cosecha, más de lo que pensabas, porque Dios ha bendecido, porque Dios ha bendecido, porque Dios ha bendecido. Qué lindo es sacar, mira, está saliendo más y más y más, mira, trae más sacañas, trae más bolsas, más fundas, sacaremos más, porque había habido más, esto es bendición, Dios multiplicará tu cosecha. Él lo puede hacer porque te ama. Él quiere multiplicar tu cosecha porque has sembrado con amor, porque has hecho con amor su obra, porque has vivido para Él, porque has trabajado para Él, porque has luchado con lágrimas, has sembrado para Él, y Él multiplicará tu trigo. Alguien diga amén y alguien diga, yo recibo esta palabra para mi vida. Yo recibo esta palabra para mí. Pero todo esto es nuestra siembra. Y hoy estamos sembrando. Y seamos rectos y bendecidos delante de Dios. Andemos con integridad delante de Dios. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice la santa palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17. Dice la palabra: luego nosotros, usted y yo, luego nosotros, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra arrebatar, que el sinónimo de arrebatar también es rapto, raptar, arrebatar. Entonces de ahí vienen los términos de arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Entonces dice, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él, y así estaremos siempre con el Señor, dice. Entonces, esta palabra es importante porque tú tienes que agarrarte de esta promesa.
Tenemos que agarrarnos de esta promesa del arrebatamiento. Tenemos que agarrarnos de esta promesa. Si bien es cierto, en otras congregaciones, en otras iglesias, no se predica tanto del arrebatamiento. O en otras congregaciones o en otras iglesias se niega la doctrina del arrebatamiento. Pero nosotros sabemos, por la palabra, por la escritura, nosotros sabemos porque hemos estudiado y vamos a estudiar en este momento, la palabra dice que se viene la ira de Dios, se viene la ira, el juicio de Dios sobre la tierra. Eso se está aproximando, eso ya está pronto, el juicio de Dios sobre la tierra. 7 años, el Apocalipsis le hablo. La semana 70 de Daniel, le hablo del Apocalipsis, de las trompetas, de los sellos. Le estoy hablando de las copas de la ira. Le estoy hablando de todo el juicio de Dios sobre la tierra. De eso le hablo. Entonces, es la ira de Dios todo eso. Antes que pase todo eso, la promesa por la fe y por la palabra que conocemos es: seremos arrebatados. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. Para salvación por medio de Jesucristo. Entonces, la palabra nos dice que nosotros primeramente, este texto bíblico nos dice que seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. En el arrebatamiento Jesús llega hasta las nubes. No pisa la tierra. Es muy distinto el arrebatamiento que la segunda venida del Señor Jesús. En la segunda venida de Jesús, Jesús pone sus pies en el monte de los olivos cuando llega. Amén. Pero en el arrebatamiento Jesús no hace eso. Jesús se queda en las nubes, ahí nos espera. Y nosotros somos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Amén. Entonces, esta palabra, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 17, nos dice que seremos arrebatados. ¿Antes de qué? Antes de que se posesione el anticristo, antes que el anticristo se siente en el tercer templo, antes de que empiece la ira de Dios, el Apocalipsis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan capítulo 14, el verso 2, por favor. Juan capítulo 14, el verso 2. Juan capítulo 14, el verso 2. Juan capítulo 14, el verso 2 dice la palabra de Dios. Jesús habló del arrebatamiento. Jesús habló de las escrituras y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Alguien diga amén. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, ustedes también estéis. Entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Las moradas. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí voy a ir, dice. Y ahí está Jesús en este momento. En este momento Jesús está sentado en la casa de su Padre, a la diestra del Padre. Entonces Él dice: hey, estoy yendo para preparar morada para ustedes. ¿Para qué? Para que nosotros estemos ahí con Él, dice la palabra. Entonces, la promesa de Jesús es que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús en el aire, en las nubes. Vamos a ser arrebatados, nos vamos a encontrar con Jesús en el aire, y de ahí vamos a ir a las moradas celestiales. Jesús habló del arrebatamiento, sí. Eso está en Juan capítulo 14, el verso 2. Les voy a llevar a las moradas celestiales, dice la palabra. Les voy a llevar a las moradas celestiales. En el nombre de Jesús. Zacarías capítulo 14, el verso 4, por favor. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, el verso 4. Rara vez hemos tocado este libro, ¿no? Zacarías.
Zacarías capítulo 14, el verso 4. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 14, el verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, dice. Y en el monte de los olivos se partirá por medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Esta palabra dice lo siguiente. Primeramente, Jesús va a poner su monte en los olivos, sus pies en el monte de los olivos. Amén. Esto es pues en la segunda venida de Jesús. En el arrebatamiento Jesús no pone sus pies en el monte de los olivos, llega hasta las nubes. Pero como dice Zacarías, en la segunda venida de Jesús, Él pondrá el arrebatamiento es antes del Apocalipsis. Y la segunda venida de Jesús es después del Apocalipsis. Amén. Antes del Apocalipsis, 7 años después, Jesús vuelve con nosotros, con ese ejército, y pone sus pies en el monte de los olivos. Es palabra de Dios. Es palabra de un rey viviente. Dice la palabra que fieles son sus promesas. Fiel es aquel que nos ha llamado. Ahora, respecto a esto, no se sabe la fecha de cuándo Cristo vendrá. Lo único que nos advierte la palabra es velad, pues, dice. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velemos. Velemos, eso es realmente importante. No durmamos, no caigamos. A ver, quiero ser muy sincero con ustedes. Una persona, hoy estuve viendo un video donde aseguran que un creyente nunca más puede ser endemoniado porque está en el sello del Espíritu Santo. Esto, para la doctrina de salvos siempre salvos, es una herejía. Para la doctrina de salvos siempre salvos. Es importante que un creyente o una persona que tenga el sello del Espíritu Santo sea endemoniado. Para una persona que tenga la doctrina de salvos siempre salvo, es imposible que esto pase, ¿verdad? Pero la palabra habla, en el libro de Lucas habla acerca de que cuando una persona es libre de todo demonios, los demonios van, dice, a lugares secos, buscando reposo. Pero cuando no hayan reposo, vuelven, dice, y hallan la casa ordenada pero vacía, y se vuelven a entrar, dice, a la casa. Y el postrer estado de aquel hombre era peor que el primero. Ahora pues, ¿esto qué nos hace entender? ¿Quién tiene poder para sanar, liberar, para darnos libertad? Solo Cristo. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede hacer al hombre libre. Y en esta parábola de los 7 espíritus, si los 7 demonios, nos enseña que solo Cristo libertó a esta persona, sacó a esta persona, libertó a esta persona. Y los demonios, ¿pero por qué los demonios volvieron y entraron? ¿Qué es lo que hace que una persona se enfríe? ¿Qué es lo que hace que una persona resbale? La falta de oración. Porque cuando una persona deja de orar, empieza a pecar, empieza a fallar, empieza a mirar atrás, empieza a retroceder. Yo quiero ser muy sincero con ustedes. Yo he visto ungidos llenos de la presencia de Dios y el Espíritu Santo da testimonio de ellos, de que realmente han conocido a Dios. He visto que han vuelto atrás. La Biblia los llama, esa calidad de personas, los llama apóstatas. La apostasía. La apóstata es aquella persona que estaba en la fe, que estaba bien, estaba lleno de la presencia de Dios, pero que ha apostatado, ha caído, se ha desviado de la fe. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque la palabra dice velad. Si no velamos, nos podemos quedar en el arrebatamiento. El peor error que yo puedo decirles en este momento es decirles, hermanos, ustedes tienen la salvación asegurada. Ese es un error que yo lo podría cometer. Porque la palabra nos habla que nosotros podemos resbalarnos.
El apóstol Pablo nos advierte y nos dice cómo nos podemos librar si descuidamos una salvación tan grande. No se hace que nos deslicemos, dice la palabra. Eso habla el apóstol. El libro de Apocalipsis también nos habla respecto a eso. Dice, si perseveran, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa si no perseveramos? Él va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, orad en tiempo y en fuera de tiempo. Eso nos dice la palabra de Dios. Eso nos dice las Escrituras. Por eso dice el Señor eso. Por eso el Señor nos advierte del espíritu inmundo que vuelve. Por eso contó esa parábola el Señor Jesús, para que nosotros no durmamos. Por eso hay ese texto bíblico, ni talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Para todas esas personas que se han enfriado, para todas esas personas que han retrocedido. Pedro volvió atrás. Pedro, después de negar a Cristo, volvió a su antigua vida. Él retrocedió. Jesús lo fue a rescatar. Y ahí está la parábola del hijo pródigo, que estaba en la casa pero se salió. Ahí está la parábola de la oveja número 100, que estaba en el redil pero se escapó, se salió. Hay muchas formas donde el Señor y distintas maneras donde el Señor nos dice que nosotros, estando en la casa, estando en la presencia, nos podemos volver a perder, nos podemos volver a resbalar, nos podemos extraviar o nos podemos dormir. Y por eso dice el Señor, velad pues. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que me están viendo, lo más importante que ustedes deben velar es su salvación, su relación con Dios. Lo más importante que ustedes deben velar todos los días es su salvación. Lo más importante de ustedes es su relación con Dios. Eso no tienen que descuidar. Nunca se olviden por qué van a la iglesia. Nunca se olviden por qué están orando o por qué están derramando lágrimas a las 5 de la mañana. Eso nunca se olviden. No pierdan nunca su primer amor. Cuiden como más que un tesoro ese primer amor. Y aunque pasen los años, el tiempo que se tarde nuestro Rey de Reyes en volver, en volver por su pueblo, el tiempo que pase lo vamos a esperar, y confiadamente lo vamos a esperar. Y cada día vamos a vivir como si fuera el arrebatamiento, como si esta noche viniese el Señor, pero que nos encuentre buscando su presencia, velando. Ahorita todos nosotros estamos con nuestra lámpara y estamos velando si el Señor viene. Al escuchar estas prédicas, al estar buscando al Señor, estamos velando. Estás velando. Por eso no tienes que dormirte. Yo sé que a veces uno dice, he llegado tarde del trabajo, ¿qué hago? Mañana nomás escucharé el live. Mañana nomás voy a ver la prédica. No, velá. Encender tu lámpara y velar, no duermas, porque necesitas esta palabra, lo necesitas. Necesitas este aceite para tu lámpara. Necesitas este aceite para tu lámpara. Es necesario este aceite para tu lámpara, para que esté brillando, para que puedas ver si el maestro llega o no llega. Pero la persona que dice, no, después, otro día, no tiene aceite para su lámpara. Y no va a ver cuando su maestro venga, no va a ver cuando su Señor llegue, no va a ver. Y al día siguiente se va a levantar y va a decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay nadie? Es que no ha podido ver. Oscuro estaba todo y no ha podido ver que su Señor ha llegado y ya se ha llevado al pueblo. Es una palabra importante para nosotros. En el nombre de Jesús, velemos. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10.
La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es cuando el ladrón llega? El ladrón no te dice: voy a venir, me vas a esperar. El ladrón no te dice, el ladrón no camina en el día, porque en el día todos están despiertos. El ladrón viene a medianoche, cuando todos están dormidos. Pero si estás velando, vas a poder proteger tu casa y decir: hey, no vas a entrar, estamos aquí, vivimos, y se va a ir. No te va a sorprender. De la misma manera el Señor va a venir a la hora que nadie sepa, en el día que nadie sepa. El Señor Jesús va a venir. Y va a ser triste y va a ser llanto para aquellas personas que estén en ese momento durmiendo. Porque al día siguiente se van a despertar y van a decir: ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde están mis hermanos? Y no va a haber nadie. Nadie va a ver. Ese va a ser un llanto y un crujir de dientes. No sé qué te esté apartando de Dios. No sé qué es lo que te está enfriando espiritualmente. Pero yo, en el nombre de Jesús, te digo: suelta el pecado. Suelta todo aquello que está dañando tu vida espiritual. Corre a los brazos del Señor y dile: Señor, no me dejes. No te olvides de mí. Señor, yo no quiero quedarme. Enséñame a velar, enséñame a hacer una lámpara encendida. Señor, pon aceite en mí. Llena mis vasijas de aceite para que no me falte. Pero yo te pido que no me dejes. Yo te pido que no me dejes. No me dejes, no me dejes. Es lo que yo te pido, Señor. Entonces, ¿cuándo será el día del Señor? Va a ser en el día que no sepamos. Va a venir como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, nos habla de cómo será el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces dice la palabra de Dios, primeramente, que el Señor traerá consigo a los que durmieron en Cristo Jesús, a los muertos en Cristo Jesús. Si tienes algún familiar que está en el cielo, que ha muerto en Cristo Jesús, el Señor lo volverá a traer. Su alma, su espíritu volverá. Y esa alma, ese espíritu volverá a su cuerpo. Y las tumbas se van a abrir. Van a resucitar los muertos en Cristo. Las tumbas se van a abrir. No importa si tu ser querido era huesitos, si está huesitos, sus huesos se van a regenerar. Sus tendones se van a regenerar. Piel, tejido se va a regenerar. Los ojos, el iris se va a regenerar. Cuerpos perfectos van a resucitar. Entonces, pero ¿qué pasa si han cremado a mi ser querido? ¿Qué pasa si han cremado y solo hay un polvo? Ese polvo se va a regenerar. Y si el polvo está en el aire, el polvo se va a volver a reunir y se va a volver a regenerar. Pero los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán. Eso dice las Escrituras. Los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán primero. Luego nosotros juntamente con ellos nos vamos a encontrar con ellos. Seremos arrebatados. Es palabra de Dios. Pero el Señor dice, pero el verso 16 dice: pero el Señor mismo, con voz de mando, el Señor va a dar un mando al arcángel. Con voz de arcángel, el arcángel, con trompeta de Dios, el arcángel va a tocar una trompeta. Y esa trompeta se va a escuchar solamente en el corazón. No va a ser una trompeta que se va a escuchar como en los bailes o en las morenadas. No.
esta trompeta se va a escuchar en el corazón de aquellos que han perseverado, de aquellos que han sido fieles, de aquellos que están velando y aquellos que tengan su lámpara encendida. Ellos van a escuchar esa trompeta. Y tú tienes que preguntarte, ¿yo escucharé esa trompeta? ¿Estoy listo para escuchar esa trompeta? ¿Estoy listo para irme con el Señor? Si esta noche viene el Señor, ¿yo escucharé esa trompeta? Si esta noche el Señor viene, ¿escucharé esa trompeta? Dice que el hijo del pastor era muy gracioso. Y del ministerio de los hermanos se agarró una trompeta. Y justo el pastor estaba predicando el arrebatamiento. Hermanos, dijo, en cualquier momento el Señor va a tocar la trompeta. Y el hijo del pastor agarró la trompeta. Chu, 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 y todos empezaron a llorar. Y todos empezaron a decir, Señor, ahora sí, gloria a Dios, aleluya. Todos se alegraron, pero nadie se iba. Y el hijo del pastor volvía a tocar, chu, 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 y todos se alegraban, pero nadie se iba. Y empezaban a preocuparse. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no soy arrebatado, Señor? Y empezaron a llorar, empezaron a lagrimear, empezaron a desesperar, Señor, a mí más. Y nadie se iba. Y es entonces donde todos empezaron a culpar. Entre esposos, esposas, pues por tu culpa. Tú esta mañana estabas haciendo esto. Es por tu culpa. Tú esta mañana... Y todos estaban empezando a contar sus pecados. Todos estaban empezando a contar sus pecados. Y ahí es donde el pastor se dio de cuenta que a su iglesia le faltaba mucho, porque seguían y a través de todo lo que se culpaban, el pastor supo que aún el pueblo vivía en pecado. Y el pastor que estaba predicando, luego descubrieron al pequeño que estaba tocando la trompeta, pero luego el pastor empezó a llorar en la tarima y empezó a lagrimear y decir, Señor, perdóname. Y empezó a rasgar sus vestiduras y decir, no soy un buen pastor, a este pueblo le falta mucho. Era tremendo esa historia, pero eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Va a ser en el día que menos pensemos, a la hora que menos pensemos, se va a tocar esa trompeta. Y no vieras, ya está todo listo. Todo ya está listo para que el Señor llegue. El tercer templo se está construyendo. Se ve que hay hambres, terremotos, pestes en diferentes lugares. La economía del mundo está cayendo. El Señor ya está a las puertas. Pronto nuestro amado Señor vuelve. No todos se van a ir. No todos van a ser arrebatados. Iglesias enteras se van a quedar. Iglesias enteras se van a quedar. Una sierva de Dios, Dios le mostraba un estadio gigante. Y ahí estaban bailando. Ahí estaban tocando zampoña moseñada, músicas cristianas pero con zampoña morenada, con diablada, bailes folclóricos. Y Dios llorando le hablaba a esta sierva y le decía, todos estos se van a quedar, porque aún no pueden soltar el mundo, porque aún no pueden soltar sus tradiciones, porque han traído las cosas del mundo a mi templo. Y lloraba el Señor, y ella escuchaba la voz y el llanto de Dios. Y desde ese tiempo esta sierva predica las cosas que no le agradan a Dios. Pero eso es muy cierto. No podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Eso no se puede hacer. Por eso es que ya vamos a empezar a hablar también de Navidad. Vamos a empezar a hablar de Navidad. Porque Navidad no está al agrado de Dios. Porque la palabra de Dios dice, todos hagan las cosas con diligencia y con orden, dice la palabra de Dios. Orden es hacer todo en su tiempo, ordenadamente en su tiempo. Jesús no nació el 25 de diciembre. Algunos dicen que es en abril, otros dicen final de octubre, pero no nació en diciembre. No nació Jesús en diciembre. Y festejarle ese día, decir Jesús feliz cumpleaños, o honrar su cumpleaños ese día, no está mal. En ningún motivo y en ninguna circunstancia es malo honrar a Jesús, y mucho menos su nacimiento. Qué lindo gesto. Pero el detalle es que nosotros queremos
acoplarlos al mundo, y no queremos obedecer a la palabra, porque la palabra dice, con orden hazlo. ¿Y qué es hacer con orden? En su verdadera fecha, ya sea en abril o en septiembre, octubre, finales. Pero querer hacerlo en abril y queremos agarrar con excusas diciendo, es que hay que aprovechar ese día porque ese día la gente se acerca a Dios y la gente está más susceptible a Dios. Hermanos, todos los días debemos predicar. Todos los días debemos celebrar a Cristo y todos los días debemos hablar a la familia, vecinos. Todos los días, todos los días. La Navidad es un pretexto de no queremos soltar el mundo. No queremos soltar las cosas de esta tierra. El árbol tiene su simbología satánica. No proviene de una cultura cristiana. El árbol viene de una cultura romana, del paganismo. La vestimenta de Papá Noel. Papá Noel es la mayor blasfemia que puede haber sobre Jesús, porque han hecho de Papá Noel un falso Jesús. Todas las atribuciones, la vestimenta, todo lo que Jesús hizo, esas cualidades le han puesto a Papá Noel para burlarse de Jesús. Es terrible. Papá Noel es una blasfemia contra Dios. Entonces, tenemos que aprender a realmente sacar el mundo de nosotros. Tenemos que ser capaces de renunciar a nosotros mismos y de decirle al Señor, Señor, ahora tú me vas a decir qué hacer. Tú me vas a decir cómo hacer, porque no me quiero quedar en el arrebatamiento. No me quiero perder, Señor. Yo quiero ser una iglesia, quiero ser un hijo fiel, una hija fiel que te siga todos los días. Quiero seguirte cada momento, quiero seguirte cada instante. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. Cámbiame, cámbiame. Lucas capítulo 21, el verso 28, por favor. Lucas capítulo 21, el verso 8. Yo quería aceptar Navidad. Mi carne. Nada me costaba decirles, hermanos, vamos a honrar y celebrar a Jesús. Nada me costaba y nada me cuesta decirles, hermanos, vamos a hacerlo por Cristo Jesús, no se preocupen, pero hay algo que te detiene, que es el Espíritu Santo, y te dice, no vas a hacer eso, no hagas eso. No está mal tener una cena con la familia, orar por los familiares, pero el problema no es Navidad. Nunca ha sido Navidad. El problema es nuestro corazón. ¿Qué tan temerosos somos de Dios? Eso es. No está mal celebrar Navidad, pero el Señor nos pide que hagamos todas las cosas con diligencia y con orden, ordenadamente. Qué lindo fuera que todas las iglesias se juntaran y agarraron una fecha exacta. Ya, Jesús ha nacido en tal fecha, en eso celebraremos ya Navidad, así. En abril, si quieren, muchos dicen en abril, o finales de noviembre, o finales de octubre. Qué lindo fuera que las iglesias que celebran se unieran en eso y lo celebraran cuando realmente es su cumpleaños, cuando realmente ha nacido. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no es el problema Navidad, es la carne, es el temor a Dios. No quieren, porque quieren compartir con el mundo. De la misma manera Halloween, tantas tradiciones, pero tenemos que lavar el vaso para que el Espíritu Santo se llene. Miren, no voy a ser salvo por cuánto predico, no voy a ser salvo por cuán grande sea mi iglesia, claro que no. No voy a ser salvo porque hago esto, no. Yo puedo tener la mejor iglesia, la más grande, la más hermosa. Puedo tener un pueblo tremendo, ungido. Puedo ser tremendo. Pero igual me puedo quedar en el arrebatamiento. Porque no es lo de afuera, es acá adentro. Tu temor a Dios. Tu amor personal con Dios. De eso se trata. De eso se trata.
Por eso hay muchos que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, prodigios. Y el Señor les dirá: apártense de mí, yo no los conozco. Eso es algo que yo tengo mucho miedo de que Dios me diga eso. Que el Señor, cuando se mire a otro lado y me diga: yo no te conozco. Eso es algo que me dolería, me partiría el corazón. Pero yo le entendería también al Señor si se diera a dar el caso. Pero yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero eso en mi vida. No te olvides, lo más importante es el temor a Dios. No pierdas ese temor. No pierdas. No sé cuánto tiempo eres cristiano, no sé cuánto tiempo eres cristiana, pero no pierdas ese primer amor. No pierdas. No pierdas ese primer amor. No pierdas ese temor a Dios. Eso es lo que nos hace brillar. Eso es lo que nos mantiene pequeñitos. Eso es lo que nos mantiene humildes. Eso es lo que nos hace que sintamos la presencia de Dios. Eso nos conecta con Dios. Nuestro temor a Dios nos conecta con Dios. Eso permite que el Espíritu Santo se derrame, fluya, que sigamos adelante con ese gozo, con ese amor, con esa unción. Eso es hermoso. Cuando uno tiene temor a Dios, es pues tremendo ese siervo o sierva, porque sigue con la unción, sigue con ese perfume del Espíritu Santo. Pero cuando una persona pierde el temor a Dios, su mirada cambia, sus palabras cambian, sus actitudes cambian, y ya no sientes esa unción. Es imposible que tú sientas que una persona que tenga temor, es imposible que una persona que no tenga temor a Dios tenga unción. Es imposible. Es imposible. Normalmente las personas que pierden la unción o pierden el temor a Dios, pierden la unción, pierden los ríos de agua viva, lo pierden todo y están en el desierto, dando vueltas 40 años. No pierdas el temor a Dios. Es lo que te conecta con Dios. Es lo que hace que tú te puedas humillar, buscar al Señor. Lucas capítulo 21, el verso 28 dice la palabra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando veamos que el tiempo se ha acercado, cuando escuchemos la trompeta, dice el Señor: erguíos, ponte recto, dice la palabra, recto, y levanten su cabeza. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención será cerca. Eso el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. El Espíritu Santo va a hacer que nos pongamos firmes y levantemos nuestra mirada para ser arrebatados. Eso el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero va a llegar ese tiempo, va a llegar esa hora. Apocalipsis capítulo 3, el verso 15. Apocalipsis capítulo 3, el verso 15. Apocalipsis capítulo 3, el verso 15 dice: yo conozco tus obras, dice. Apocalipsis capítulo 3, el verso 15. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, dice, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. ¿Quién es una persona tibia? La persona tibia es aquella que tiene una doble vida. Al hombre le podemos engañar. En muchas ocasiones yo les dije, yo me puedo poner en la cámara y decirles: hermanos, hoy yo no pequé nada. O yo les puedo decir: hermanos, no tengo errores. Yo les podría decir eso. Ustedes por amor y por fe me van a creer. Pero solo Dios sabe realmente cada uno cómo estamos. Solo Dios sabe cómo estás tú, cómo estoy yo. A Él no le podemos mentir, engañar, nada. Una cosa yo bien sé: el camino de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no es un camino donde tú puedas sacar provecho o ventaja. En el camino de Dios, lo que más vas a hacer es perseverar,
Vas a pasar persecuciones, porque eso dice la palabra. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra. En el camino de Dios vas a derramar lágrimas, dice la palabra que vuestras lágrimas se convertirán en gozo. Vamos a derramar lágrimas en el camino de Dios. En el camino de Dios vamos a pasar por muchos desiertos. Pero lo más lindo de este camino es que Dios estará con nosotros. Dios nos acompañará, Dios nos guiará. Y Dios mismo nos defenderá de nuestros enemigos y nos bendecirá. Pero quiero llegar a este punto. De que de nada sirve aparentar. De nada sirve quedar bien con el hombre y que todo eso sea mentira. De nada sirve la apariencia. No les voy a negar que al principio de mi liderazgo de jóvenes, en algún momento yo quise fama. No les voy a mentir en eso. Pero después de tantas vivencias, después de tantos testimonios, de tantas cosas, he entendido que la fama es tan efímera, es tan cambiante. Las personas que un día te abrazan, al otro día te pueden llegar a hacer división. Eso pasa. El Señor me ha enseñado que de la única manera que este camino vale la pena caminar es si lo haces por Él. De otra manera, es en vano. Es en vano. Si no lo estás haciendo por Cristo, es en vano. Si no estás caminando por Dios, es en vano. Y eso es primero para mí. Dios me dijo eso. Si no estás predicando por mí, si no estás llevando esta obra por mí, todo esto es en vano. Tu casita, la arena, se lo va a llevar el agua. Pero si tú esta casa lo pones sobre la roca y peleas y todo lo haces por mí, yo cuando vengas al reino de los cielos te voy a mirar y te voy a reconocer. Y eso es algo que yo anhelo, deseo profundamente. Que Él me reconozca, nada más. Y eso es lo que usted y yo debemos buscar todos los días. No, eso no quiere decir que vamos a odiar a los hermanos diciendo, aléjate, yo lo estoy haciendo por Dios, vaya lejos. No, si algún hermano te dice gracias, si algún hermano te trata con amor, si algún hermano te trata con alegría. Y eso a veces pasa, cuando yo llego a alguna de las casas de oración, hay hermanos que me quieren mucho. Hay hermanitos que me quieren harto, que apenas llego, son capaces de sacarse su zapato y dármelos. Pastor, me agarran la mochila y alguien puede mirar mal, decir, estos hermanos lo están haciendo por el pastor. No está mal querer al pastor o amar al pastor. ¿Por qué? Porque así hacían con Pablo. Pablo estaba en la cárcel y los de Macedonia le enviaban dinero para sus necesidades. Pablo dice que le querían dar ofrendas a Pablo, pero Pablo le decía a sus siervos, no, está bien, guárdenselo para ustedes. Y los de Macedonia le insistían, no, le decían, queremos ser partícipes de tu ministerio, les rogaban. Y Pablo se conmueve y les decía, Pablo, ustedes son capaces de sacarse su ojo y dármelo a mí, decía. Así amaban los de Macedonia a Pablo. Y no está mal. Hay que valorar a los pastores. Hay que valorar a los siervos, siervas que están adelante. Porque es un sacrificio que ustedes no se imaginan, los que no predican aún, o los que no están arriba aún, no se imaginan el ataque del enemigo que hay, los ataques del enemigo que hay, las trampas del enemigo que hay, los sufrimientos que hay. Por eso hay que amar y hay que valorar siempre a aquellos que están llevando la obra. Y no estoy hablando precisamente solamente de mí, sino de sus pastores. Hay muchos hermanos que tienen sus pastores. Hay que valorarlos, amarlos. Y sostenerlos. Sostenerlos. Me encanta Lidia porque Lidia decía, te vas a quedar en mi casa. Con todo el respeto que usted se merece, querido apóstol, quédese en mi casa esta noche. Y Pablo decía, no puedo. Y le decía, y nos obligó a quedarnos, dice. Tremendo.
sea como Lidia, preocúpese, porque dice la palabra, lo que lo haces a uno de mis pequeños, a mí me lo haces, dice el Señor. Entonces, queridos hermanos, pero continuemos. Lo importante tiene que ser por Dios. Solamente este camino tiene sentido si lo hacemos por Dios, si lo hacemos por Cristo Jesús. No tiene que haber segundas intenciones. Prohibido fijarse en el pastor, prohibido molestar al pastor. Siempre les voy a decir, yo no estoy acá con esos fines. Yo soy buenito, trato con amor, pero ese amor de Cristo. Pero tienen que cuidar ustedes su vida espiritual. Es de la única manera que vale la pena venir a la iglesia. Ministrar, cantar, predicar, que sea por Cristo. Que sea por y para el Señor. Ahí vale la pena la iglesia, ahí vale la pena el ministerio. Al menos en mi caso es así. Al menos en mi caso es así. Por eso yo le encuentro deleite. Si no, hace rato hubiera dicho, hermanos, ya no voy a viajar, hermanos, ahorita vengo un ratito, hace rato. Pero este amor, como dice Jeremías, ¿verdad? No obstante, hay un fuego en mis huesos que no me permite dejar la obra. Este amor que tengo a Dios no me deja que yo deje de predicar. Esto me levanta, este fuego que tengo en mis huesos me hace subir al bus e ir a predicar, me hace seguir predicando este fuego no me deja que yo me rinda, me sigue manteniendo, y tiene que ser ese fuego, my friend, tiene que ser por y para el Señor. Amén. De esa manera vamos a escuchar la trompeta y vamos a irnos con el Señor, a encontrarnos con Él en los aires, como dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Rey, Señor, Santo, Poderoso. Primera de Corintios, capítulo 5, el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 5, el verso 10. Cuando yo veo que una persona ya está con otras intenciones hablando, ya no contesto. Me podrán decir malo pastor, me podrán decir pastor discriminador, racista, me pueden decir, pero no. Tengo que cuidar este fuego, tengo que cuidar este ministerio, tengo que cuidar la unción. Este ministerio tiene que ser grande, tiene que ser hermoso y tiene que ser un refugio para las ovejitas. Tiene que ser un lugar delicado, pastos verdes delicados para las ovejitas. Y sé que para todo eso el Señor me dice, anda en rectitud, a ser recto. Lo único, a mí en lo personal, lo que Dios me dijo es ser recto. Y yo te voy a bendecir, ser recto. Hay que ser rectos. Por eso siempre cuiden al pastor. Siempre les voy a decir, cuiden al pastor. Oren para él. Ahora, de que Dios va a bendecir con una esposa para el pastor, lo va a hacer. Tengo completa certeza. Dios me lo mostró en sueños. Ya les conté en alguna oportunidad. Yo lo sé. Pero no tengo una desesperación. Sí tengo una fe, una certeza. Pero sí, cuiden al pastor. Oren por el pastor. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 5, el verso 10. Dice la palabra de Dios. No, absolutamente con los dice. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los ávaros, dice. Sí, estamos bien. O con los ávaros. O con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra,
o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni comáis, dice la palabra de Dios. Miren, ¿afecta que yo tenga amigos mundanos que no creen en Dios? ¿Afecta que yo tenga amigos pecadores? ¿Me puede afectar? Claro que sí. Pablo le decía a Timoteo, no camines con aquellos que andan en pasiones juveniles, más bien, camina con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Porque si nosotros caminamos con personas que son pecadores, tenemos una amistad con personas que son pecadores, sin darnos de cuenta, vamos a empezar a enfriarnos. Sin darnos de cuenta, vamos a empezar a cambiar nuestra vestidura. Vamos a querer ser más como ellos. Vamos a empezar a convertirnos a ellos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne no solamente es débil ante la sexualidad o actos inmorales sexuales. La carne es débil ante todo, porque la carne llama a la carne. Si tú caminas con personas que solamente están pensando en temas fornicarios o adulterio, etc., vas a terminar haciendo eso. Las amistades con el mundo son enemistades para con Dios. Había una hermanita que buscaba de todo corazón a Dios. Tremendo buscaba a Dios. Y un día llegó esta hermanita con otras amistades. Y todos dijimos gloria a Dios. Pero veíamos que estas amistades que tenían no venían por Dios a la iglesia. Le jalaban, ya vámonos, así le jalaban. Pero no es que era tarde, sino que no le querían sacar de la iglesia y llevar a otro lado. Y yo iba y le decía, tienes que tener mucho cuidado con estas amistades, porque en principio no están viniendo a la iglesia por Dios. No hay arrepentimiento en ellas. Pero ella sentía eso, no, se van a convertir. Pero es que no es en nuestro tiempo. A veces nosotros decimos, no, es en mi tiempo. O sea, queremos que todo sea en nuestro tiempo. Pero Dios tiene sus momentos y sus tiempos. Entonces, esta hermanita se encaprichó y seguía trayendo estas vidas. Entonces, llegó el momento donde la sacaron siempre de la iglesia. Y decía a los hermanos, y a mí me decía, líder, pido permiso, voy a irme un poco más temprano. Yo le dije, ya, está bien, porque estábamos ocupados en el ministerio, no había mucho. Y se fue. Al día siguiente, que ella siempre venía, ya no vino. Luego vino de 2 días, pero ya vino diferente. Vino ya con otro peinado, vino con otra forma de vestirse, que no juzgo yo en la manera de vestirse o peinados, solamente denoto el cambio que estaba empezando a ver en esta vida. No quiero que se sientan aludidos o aludidas. No, Dios va a obrar en sus corazoncitos, Dios va a dirigir. En cuanto a vestimenta, en cuanto a maquillaje, que yo no creo que sea malo maquillarse siempre y cuando sea por uno mismo, sea para sentirse bien uno. Pero sí, los excesos siempre son malos, y los excesos, hacer las cosas en demasía siempre son malos, hermanos, ¿verdad? Y hay que mirar nuestros corazones, hay que limpiar nuestros corazones. Ahora, y nada, pues, ya esas amistades se lo llevaron de la iglesia, ya no venía a la iglesia. Ya no venía a la iglesia. Un día cuando fuimos de campaña la encontramos a esta hermanita. Hermana, le dijimos. Y quiso mirar a otro lado avergonzada y decía, hermanos, igual nos saludó. ¿Por qué ya no estás viniendo?, le decíamos. Y justo estaba con estas personas. Ahora, el enemigo siempre te va a llevar allá para destruirte, no te va a llevar allá para que seas feliz. Si el enemigo te va a llevar al otro lado del río, es para destruirte, para devorarte. No va a ser pues para hacerte feliz, no. Luego de un tiempo, la hermana volvió en llanto a la iglesia. Las hermanitas la recibieron a abrazos. Retornó, se lloró. Pero el enemigo muchas veces hace eso.
Y hay que cuidarse de las amistades, demasiado. Las amistades cambian. Nosotros por buenas personas o porque somos buenos o queremos dar buen testimonio, no queremos soltar amistades, pero hay que aprender a entender lo que dice la palabra. Dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis, dice, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal aún ni comáis, dice la palabra. Muy fuerte, pero muy cierto. Amén. Ya para terminar este tema del arrebatamiento, queridos hermanos, hermanas, el Señor ya está a las puertas. Su promesa es que volverá. Primero será el arrebatamiento, antes del Apocalipsis. Luego será en la segunda venida. Pero Él vendrá. Y usted y yo debemos velar todos los días. Y debemos buscar al Señor con un corazón limpio. Y no tienes que quedarte. Escúchenme, no se queden. No se rindan. Ustedes, yo doy testimonio de delante de Dios que ustedes han luchado harto hasta llegar acá. Algunos tal vez están cansados, cansadas. Pero recordá primeramente de dónde has salido, de dónde Dios te ha sacado. Y recordá todo lo que el Señor te ha ayudado hasta hoy. Y recordá que lo amas y que por amor a Él has llegado acá. Y por ese mismo amor y por todo lo que has pasado por Dios y todo lo que ha hecho Dios por ti, vale la pena continuar y seguir. Y seguir con todo tu corazón y con más fuerza. No dejemos, no arruinemos, no destruyamos los planes de Dios para con nosotros. Porque allá ya tenemos morada celestial, allá ya tenemos un lugar. No destruyamos eso. Lleguemos a esa morada. Trabajemos, perseveremos. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Él ya viene pronto, my friend. Él ya viene pronto. No lo dudes ni por un instante ni por un segundo. Él ya viene pronto. Y no tienes que quedarte. Tú no puedes estar corriendo de aquí para allá diciendo, me he quedado. No, tú tienes que ser una vida creyente, caliente, como dice, no tibio, caliente. Y tienes que ser ese siervo, esa sierva que espera todos los días a su Señor. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por esta palabra, gracias por la promesa. Señor, no me dejes. Cuando sea el arrebatamiento, no me dejes. No te olvides de mí, Señor. Acuérdate de mí. Enséñame a seguirte todos los días. Enséñame a amarte como tú me mandas, Señor. Cambia mi mente, cambia mi fuerza, cambia mis manos, cambia mis pies, cambia mis pensamientos, cambia mi corazón, cambia mi boca, cambia todo de mí, Señor. Solo no puedo cambiar. Tú me puedes cambiar, cámbiame, Señor. Cámbiame, Espíritu Santo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor, cámbiame. Desde lo más profundo, cámbiame. Gracias por esta palabra. Lo recibo. Lo recibo, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Repita conmigo donde tú estás. Cierra tus ojos. Repita conmigo, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Lo recibo en tu nombre, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Señor, hoy renuncio a este mundo. Renuncio a los deleites de la carne. Renuncio. Ahora donde tú estás, en el nombre de Jesús, tose, provoca la tos. A través de esa tos los demonios salen. Provoca la tos. Te renuncio, dile, te echo fuera de mi vida, dile, fuera de mi mente, de mi corazón. Levanta tus manos, repita conmigo, estoy libre, estoy sano, estoy ungido, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Está hecho, Papito Santo. Amén. Amén.
y amén en el nombre de Jesús. Amén.